Dios. Bueno, Ahí está. ¿Ahora me ven? ¿Ves todo? yo no veo, pero cualquier cosa salgo y entro. Si los demás ven, no sé si los demás ven. Ah, Sí, sí, Martín. nosotros, yo veo. Martín Lococo, tu email Sí. tiene un problema y me devuelve, me rebota todo el tiempo. Ya lo cambié, le compré espacio, porque no tenía espacio. Ya compré espacio. Bueno, listo, ya está. Bueno. Nosotros vemos bien, Martín, así que si querés Sí, salir. se ve. Voy a salir entonces y vuelvo a entrar, porque no veo nada. Mira. Bueno, Ahí salgo. entonces, lo que está dibujando acá, Ya esto veo. Bueno, ya está, ya veo. Listo. lo que está dibujando acá Porfirio sería este procedimiento de ir de lo más general a lo más individual, de lo más abstracto y amplio y general y universal a la cuestión más particular que sería el individuo, en último caso, ¿no es cierto? Todo esto váyanselo anotando para cuando se nos venga el problema de los universales, en fin, porque obviamente... Es decir, que va del género al individuo, pasando por la especie. Claro, del género supremo a la especie ínfima. Que él lo llama género generalísimo, ¿no? En el libro, y después especie especialísima, que es la más subdividida. Claro, y lo último sería el individuo. Yo lo que pasa es que acá tengo el 25, no me di cuenta de imprimírmelo y lo tengo en italiano. Sí. Pero todos estos términos, no, pero entre todos estos términos, sustancia es el más general y aquello que es predicado solo como género. Hombre, el más especial y aquello que es predicado, por lo tanto, como especie. Cuerpo es especie de sustancia, ¿no? Cuerpo, que es la primera clasificación, es la especie de la sustancia. Género del cuerpo animado, o sea, cada una es de la anterior. A ver si les comparto de vuelta la pantalla y ahí lo van a ver. O esto. ¿Ahí están viendo? Sí. ¿Ven? Lo que dice acá Porfirio es de todos estos términos, sustancias el más general. Y aquel que es predicado solo como género. Hombre es el más especial. Y aquello que es predicado entonces como especie. Pero cuerpo es especie de sustancia y género de cuerpo animado. ¿Se entiende? Y cuerpo animado es especie de cuerpo especie de cuerpo racional y especie de animal y género de hombre, mientras que hombre es especie de animal racional, pero no es género de hombre particular, sino solo especie. ¿Se entiende? Todo esto está colocado adelante del individuo y predicado de ello inmediatamente, pues ser solo es especie y no puede ser género. Bueno, en fin. Voy para atrás, a ver si me deja ir para atrás esta ficha. Sí, me deja. Y entonces hay dos características del pensamiento de Porfirio que se abren acá y que nos van a ir llevando por un camino extraño, que es la teurgia. Y la teurgia significa la acción sobre los dioses,
que es un método muy cercano a la magia, que tiene que ver con los oráculos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en Orígenes y en todo este proceso? En la clase de Orígenes habíamos hablado que acá hay todo un periodo en donde hay una súper discusión con el tema de los oráculos, los daimones y no sé qué, y que las escuelas pitagóricas, del platonismo medio, todas estaban a favor de esos oráculos, de esas cosas místicas. No así los epicúreos y los aristotélicos, ¿no? Entonces esta teurgia es una acción sobre los dioses, es un método muy cercano a la magia de actuar sobre los dioses y los espíritus superiores para conseguir por su mediación una ayuda en los problemas religiosos del ser humano. Y acá entra el tema de la oración, del rezo, por decir así, o de esta relación de intentar hablar con ese Dios. Pero además, yo siempre creo que acá me parece que también nos vuelve a mandar a Platón, porque Platón, cuando dice que para alcanzar los últimos niveles del conocimiento, da la sensación o da la impresión en los diálogos que él se refiere a una especie de visión intelectual o contemplación o algo por el estilo. Eso no sé si se puede inferir de los textos, pero para los neoplatónicos va a ser obvio, ¿no? Entonces, alcanzar esta última visión de Dios, poder alcanzar el primer principio, tiene que ver con algo místico en este sentido, de la contemplación o algún tipo de intuición intelectual, ¿sí? Pero acá se va a hablar específicamente de teurgia. Y acá es donde Dodds hace toda una aclaración respecto de la teurgia. Él va a decir que en realidad la teurgia el fundador es un Juliano que vivió en la época de Marco Aurelio. No confundir con Juliano el Apóstata, que además se va a dedicar a la teurgia. Pero que para él la teurgia no tiene que ver con Plotino o Porfirio, sino que el que realmente se va a meter a fondo con la teurgia es Proclo, ¿no? Ahora después volvemos, cuando volvemos a Proclo, y ahí quizá van a entender un poquito más. Y después tenemos esta otra cuestión, que es la sotería o salvación del alma, que esto otra vez está en el Fedón, ¿se acuerdan? La parte esa final, que yo siempre digo que es la parte de como, bueno, a mí los mitos platónicos no me gustan. A mí me gusta el lado racional de Platón, el lado de los mitos cada vez me gustan menos, porque además me tiran abajo todas mis teorías respecto de Platón. Pero convengamos que Platón usa los mitos, pareciera que los usa para explicar, para hacer más accesible lo que está explicando a el destinatario de los diálogos, que no es la gente de la academia, ¿no es cierto? Y si le creemos a Platón, Platón dijo que él lo más importante no lo había dicho en los diálogos. Ahí tenemos otro problema más, ¿no? Pero bueno, en el Fedón en un momento empieza a hablar del alma y no sé qué, incluso pareciera que el alma que no se quiere despegar de la tierra se queda vagando por el cementerio, ¿no? O sea, Halloween. En fin. Y que solamente el alma del filósofo realmente asciende. Verán por qué no me gustan los mitos platónicos. Pero bueno. Esta cuestión de la salvación del alma, en los neoplatónicos aparece clarito porque el alma tiene que volver a lo uno, ¿sí? Y en Platón aparece subrepticiamente porque se supone que el filósofo alcanza el conocimiento último cuando alcanza
el conocimiento de lo no hipotético, ¿no? Entonces, el otro aspecto de Porfirio es esto, la sotería o salvación. Muchos de ustedes, cuando buscaron la palabra ichthys, esa era la idea, que la buscaran, se dieron cuenta que es Jesús. Ichthys significa pez, ¿sí? Pero es un acrónimo de Jesús, Christos es ungido, Theou de Dios, Hijo, y es la Y, la Y, y la S del final es soter, que es salvador. Entonces esta palabra, sotería, es la salvación del alma. Como la otra es theurgia en realidad, porque es la acción de los dioses, de los theos, ¿no? Sobre los dioses sería. Entonces esta es una gran preocupación para Porfirio. ¿Por qué? Porque está preocupado por los problemas, el autor acá les llama psicagógicos, o sea, problemas relativos al destino del alma. Y acá volvemos a cruzarnos con la providencia, ¿no es cierto? Y estos problemas llevarían a Porfirio a un planteamiento metafísico de cuestiones más candentes relacionadas con esta disciplina. El tema del ascenso del alma presupone que en algún momento cayó. Eso también está en Platón, la caída, o sea, el cuerpo como cárcel del alma. Que presupone esta caída, ¿no es cierto?, del alma que estaba muy contenta ya viviendo con los dioses o en el más allá, y de repente te tenés que ir a reencarnar, ¿no es cierto? Comporta la necesidad de clarificación, era preciso analizar hasta el fondo los problemas relativos a las relaciones entre el alma y el cuerpo, y las del hombre con las hipóstasis, así como analizar los trazos que unen la religión con la teurgia. Aparentemente esto de la teurgia, además, en algunos casos lo relacionan posteriormente Proclo. Yo por eso puse todos unos símbolos medios extraños, con el sol, la luna, con los números. Y por ahí tiene algo que ver algunas cosas de la cábala judía, pero esto se los estoy diciendo yo, no es algo que haya leído en ningún lado por ahora, me estoy poniendo a pensar en eso, porque vieron que la cábala judía, como no se puede mencionar, decir que es Dios, ni ponerle un nombre, a Dios le corresponde un número. Y para evitar definirlo, ¿no? Así que por ahí tiene algo que ver con eso también. Bueno, esta era la del árbol de Porfirio. Y acá tenemos algo de Proclo. Bueno, Proclo nace en Constantinopla, o sea, otra vez para Oriente, así que los dos en realidad son orientales, por decirlo así, son bien del sector griego, no son romanos. Nace en Constantinopla el 8 de febrero del 412. Yo no sé si estas fechas son precisas, pero bueno, las encontré así. Y muere en Atenas el 17 de abril del 485. Es llamado el Diádoco o el sucesor. Su familia es de Licia, de Janto, y representa la escuela neoplatónica de Atenas, porque en un momento se va a Atenas para profundizar sus estudios, porque primero se va a Alejandría, en donde estudia retórica, filosofía y matemática, y ahí estudia filosofía con Olimpiodoro y matemática con Herón, que es el papá de Hipatía, ¿no? Cuando vuelve a Atenas, se anota en la Academia Platónica, que en ese momento está dirigida por Plutarco. Este Plutarco es un Plutarco, obviamente es otro Plutarco distinto, ¿no? Pero es uno de los famosos.
Y aparentemente es compañero de Ciriano, Asclepigenia, perdón, y Domnino, este se me confunde, Domnino. Asclepigenia, acá empiezan a aparecer además las filósofas mujeres, igual ya habíamos visto, existía otra, que es una filósofa cínica, que era la compañera de Crates, un filósofo cínico, pero que también estaba en la academia. En la línea de tiempo están todos. En la línea de tiempo esa que les armé. La agregué además el otro día a esta filósofa que me había olvidado, compañera de Crates. Bueno, estudia entonces en Alejandría, vuelve a Atenas, y después sucede a Ciriano como cabeza de la academia. Este Ciriano es el que es también amigo de Hipatía y que tienen unas correspondencias. A su vez, a él lo va a suceder Marino de Nápoles, que es el que va a escribir la vida de Proclo. Y acá estamos en la etapa 3 del neoplatonismo, que corresponde entonces al siglo V, y los lugares van a ser Atenas y Alejandría. O sea, este periodo se desarrolla más bien hacia el oriente. Y ya estamos como en el final de los neoplatónicos, que están bastante embebidos con la filosofía antigua, ¿no? O sea, que no son estrictamente, que no son cristianos todavía del todo, ¿no? Igual, como ya les dije, yo lo que encontré es que Proclo había sido patriarca de Constantinopla, o sea que algo, porque Proclo está muy metido con la teurgia, ¿no? Las obras de Proclo, fíjense cuáles son. Una es una teología platónica, trabajo sistemático en 6 volúmenes, en donde trata de sacar de los textos platónicos todo lo que tiene que ver con lo teológico. Después escribe Elementos de Teología, en donde hace una explicación desde el primer principio, el 1, hasta las almas en los cuerpos. O sea, acá es donde se ve claramente su formación neoplatónica, ¿no? Elementos de Física es otro libro, y después varios comentarios a textos de Platón, ¿no? Al Alcibíades, al Cratilo, al Parménides, a la República del Timeo, un comentario a los elementos de Euclides, acá vemos la formación en matemática, 3 pequeñas obras, 10 dudas sobre la providencia, otra vez la providencia, sobre la providencia y el destino, sobre la existencia de los males, varios himnos de los que hay fragmentos, el comentario sobre los oráculos caldeos, que esto es ¿cómo se llama? Esta cuestión que les digo de la teurgia, esta cuestión de los oráculos caldeos, sobre la técnica teúrgica de los griegos, y bueno, y la vida de Proclo, o sobre la felicidad, pero este está escrito por su discípulo Marino. Así que hay bastantes cuestiones de... bastantes textos nos quedaron de Proclo, en realidad quedaron más, casi que. A ver, les hago un poco el comentario de lo de la teurgia, a ver si les sirve. Acá Dodge remonta lo de la teurgia a Plotino, pero dice que Plotino no puede ser un teúrgico, no se lo puede llamar un teurgo, ¿no? Y en este caso, no se puede decir además que era un mago, ¿no es cierto? A ver. Bueno, estos oráculos caldeos son oráculos que tienen, que transmiten cuestiones de ocultismo y de monología, ¿sí?
y el que hace un comentario más a fondo sobre los oráculos caldeos es Jámblico, y es Proclo, dice, no solo compuso los Periagogues y otro comentario sobre los oráculos caldeos, sino que disfrutó también de visiones personales, de luminosas apariciones hecáticas, y fue como el fundador de este culto, un gran productor de lluvia, dice. Después de Justiniano, con Justiniano el otro emperador, la teurgia vuelve a la clandestinidad, porque cuando Juliano el Apóstata Juliano el Apóstata, antes de ser emperador, había sido criado por Constantino en la religión cristiana. Pero cuando llega a la madurez, rechaza toda esa formación cristiana y decide volver al paganismo. Y es él el que ampara a la teurgia, que se pone de moda con un señor que se llama Máximo, que es un consejero de la corte imperial, y entonces se transforma en un tipo rico, influyente, en fin. Pero por supuesto Máximo lo paga con la reacción cristiana subsiguiente, que lo multa, lo tortura y lo matan. Pero durante este periodo de Juliano es que se ve amparada la teurgia, y en este momento es donde Proclo desarrolla y se profundiza, podríamos decir, en estas cuestiones. Y ahí viene algunas otras cuestiones, ¿no? La teurgia es la tesis del movimiento circular y del regreso, ¿no?, de todo a su origen, ¿no? La plegaria, esta entrega a lo superior, ¿no? Todo excepto el primer principio está entregado a la oración, lo que permite la acción teúrgica de unión con lo divino. O sea, es la oración lo que va a permitir esta acción de los dioses con los hombres, y al mismo tiempo de los hombres unirse con lo divino. Plotino sostenía que tras la unión del alma con el cuerpo nada queda en el mundo superior. En cambio, Proclo propone que para que esto ocurra, el ser humano necesita una ayuda extraordinaria. Y ese rol va a ser el rol de la teurgia, o sea, la oración, el amor, la fe, la verdad es lo que va a permitir que el alma vuelva al uno, ¿no? Después profundiza lo dicho por Plotino en estos elementos de teología. Acá tenemos toda multiplicidad, participa en cierto modo de la unidad, insiste en la identidad de la causa primera con la belleza y con lo uno. Dice, no hay nada más allende de el uno, porque el uno y el bien son la misma cosa, y el bien es el principio de todo. Acuérdense que está ese pasaje de Platón que habla del bien. El uno es inefable, pero se revela ante nosotros a través de los seres que emanan de él. El ritmo dialéctico del uno adopta forma triádica, y esto les juro que es Hegel. El uno como fuente de vida se proyecta como emanación y procesión, proodos, pero a su vez este proceso revierte a la fuente inicial, epístrofe. O sea, el camino de regreso es la epístrofe y la procesión es el proodos, ¿no? Pero este movimiento dialéctico es circular. Todo lo que procede de otro y vuelve a él tiene una actividad circular. Y entonces él encuentra... Florencia, Sí. te quería preguntar, cuando dice que el ritmo adopta una forma triádica del uno, ¿serían las tres hipóstasis? No. Las manifestaciones. No, es esto que va a introducir acá. Va a decir que el uno en algún sentido es la causa primera. El uno es Dios, ¿no? Pero él encuentra que hay un salto al ser. O sea, un salto
porque este uno es como muy abstracto, ¿no es cierto? Y entonces introduce esta cuestión de las énadas, ¿no? Que serían como unidades que permiten evitar el salto, va. O sea que a mí me parece que también esto viene todo del lado de Aristóteles, cuando Aristóteles hace la crítica esta del tercer hombre, ¿no? Pero como el famoso problema de la participación, o sea, cada vez que vos haces dos niveles, necesitas algo que una los niveles, por decirlo así, ¿no? Entonces, Proclo resuelve esta cuestión con las énadas. Y así va a explicar cómo una cosa deriva de la otra, ¿sí? Y cómo es que los entes se multiplican en este proceso de la procesión, vaya la ¿cómo se dice? La duplicación de la misma palabra, la redundancia, valga la redundancia, o prodos, ¿no? Entonces, es como una especie de... Porque lo que dice es que entonces el nous tiene que tener una especie de distinción interna entre ser, vida e inteligencia. ¿Se acuerdan que el nous contenía en sí mismo el ser, la vida y la inteligencia? Que nos había dicho Plotino. Pero no lo quiere postular como una hipóstasis más, porque si no ya mete demasiadas cosas en el sistema. Entonces lo plantea como tríadas. Dice, la primera tríada es de carácter formal. Infinito, límite y mixto. Las palabras serían apeirodínamon, energeia y ontosón. Estas bien, dínamon, energeia y ontosón sería como, ¿no? Los acto, potencia y ser, algo así, ¿no? Pero es muy parecido a Hegel, ¿no es cierto? La segunda tríada va a ser servidamente, o sea, on, zoe y nous. Y ahí unifica las tres cosas como que cada uno es tres. Y al mismo tiempo se ve mucho la influencia del cristianismo. Entonces, yo encontré estos dos textos, uno que está en el texto de Alcina Clota y el otro está en la introducción a Proclo. Entonces ahí vemos cómo las énadas funcionan como niveles para ir pasando al alma, o unir el ser, la inteligencia y el alma, el ser, el nous y el alma, ¿sí? Y abajo se ve la clasificación, primera tríada, segunda tríada, tercera tríada, ¿ven? Primera tríada, límite, ilimitado, ser inteligible, límite, ilimitado, vida inteligible, límite, ilimitado, intelecto inteligible, ¿no? Segunda tríada, ahí lo vemos, ¿no? O sea, son dos esquemas vistos desde diferentes puntos de vista. Y la última tríada sería la de la participación, que se dividiría en lo imparticipable, lo participado y lo participante, ¿no? Está intentando, puede ser que alguien tenga un micrófono, no sé. Está intentando como... sí, como evitar los cortes, pero lo que pasa es que cada vez que alguien quiere evitar los cortes, lo que hace es meter más elementos al esquema, ¿no? Bueno. Y hasta acá es lo que, a ver si me puedo salir de acá. Hasta acá es lo que fui relevando en estos días de estudio de Porfirio y Proclo. Quizás habría que trabajar más en profundidad el tema de Proclo, pero lo que sí vemos es
es este problema que se da, o sea, ¿por qué se siguen multiplicando las entidades en estos esquemas, no? Y el autor siguiente vuelve a encontrar algo donde, y bueno, pero entonces acá hay que introducir algo nuevo. En fin. Claro, es como que en lugar de simplificarlo, lo complejizan cada vez más, porque hay más, le ponen más cosas. Es que no lo pueden simplificar, en realidad, porque el problema grave es la dualidad. Para evitar la dualidad, fíjate, por eso lo que yo les dije al principio no era que era un delirio mío lo de las iglesias. Esta cuestión de Dios es uno, Jesús es uno y en sí mismo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Explícamelo. ¿Entendés? Ahí viene el problema. ¿Cómo que es uno y en su propia naturaleza está la divinidad y la corporalidad o la humanidad? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, bueno, entonces vos me decís, bueno, la imagen de Jesús es lo que sirve de unión a estos dos aspectos, al divino y humano. ¿Ves que está ya es como que en Jesús hay tres también, ¿entendés? Y yo creo que es este el problema de toda esta época, que es la Trinidad, ¿no? Esta idea de pasamos a un monoteísmo para salirnos de las religiones paganas, y entonces nos vamos hay un Dios, y ahí empezó el lío, ¿no? Y termina siendo que Dios es hijo, y Jesús es Dios, y es hombre, y entonces tiene que haber una relación entre estos que es un espíritu, porque ¿cómo se conecta Dios con Jesús? ¿Cómo se conecta la deidad, la corporalidad? Y todas las posibles explicaciones, ¿no? Porque ponele, los estoicos te habrán dicho, bueno, pero el logos, o sea, la razón de Dios, se hace como semillas y se mete en los cuerpos. Un problema. Dejo